doctora Ximena, muchísimas gracias, señorita Carmen Casandra, y a toda la gran familia de la IEEE que ha organizado este evento. Es un evento muy importante, va a establecer un hito en lo que es investigación a nivel de Latinoamérica. Yo los felicito por todo el empeño, por todo el entusiasmo y la forma como lo están desarrollando. Hay excelentes comentarios haciendo, y les agradezco realmente que me hayan permitido compartir un poco de lo que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo respecto a lo que es investigación. Para dar inicio a esta presentación, que es Metodología de la Investigación y Desarrollo, permítanme compartir un material que nos va a apoyar un poco en este proceso de intercambio de información, intercambio de conocimiento. El tema a desarrollar esta tarde está a cargo del que les habla. Mi nombre es Víctor Chacón Sánchez. Soy de profesión ingeniero civil y mi grado académico es doctor. En este caso se me ha encomendado a hablar un poco de lo que es metodología de investigación y el ámbito del desarrollo. Dos temáticas que, si bien es cierto, están vinculadas entre sí, pero cada una de ellas tiene un rumbo bastante grande, tiene un proceso de desarrollo, por así decirlo, un proceso en el cual hay que ir aprendiendo poco a poco, y eso se aprende más con la práctica que con la teoría. Dentro de este proceso, lo que es investigación y desarrollo, nosotros vamos a empezar esta reunión con algunos este tema. En primer lugar, necesitamos algunos conceptos que nos van a ser de ayuda. Necesitamos saber qué es investigar. Cuando nosotros tenemos un contacto con lo que nos rodea, nosotros vemos que hay muchas cosas que nos resultan a veces incomprensibles, otras cosas que nosotros queremos averiguar cómo funciona, o simplemente queremos convivir de una manera armónica, feliz y acorde a todo lo que nos rodea. Bajo ese precepto, nosotros tenemos la curiosidad por saber cómo funciona esto que nos está rodeando. Cuando nosotros orientamos nuestra visión, y cuando digo visión no es solamente en la vista, sino todos nuestros sentidos, a ver cómo es un objeto, cómo es un fenómeno natural, un fenómeno social, una infraestructura, un material, cualquier cosa que nos rodea, lo que estamos haciendo es investigar. Nosotros lo que hacemos es observar, tratar de entender, buscar información, y a partir de esa información podemos inferir algunas cosas, y con esa inferencia podemos generar algunos productos, servicios, bienes, métodos, procedimientos. Entonces la investigación en sí es todo un proceso con el cual nosotros vamos entendiendo aquello que nos rodea. Este proceso de indagar tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, tiene que ver con aspectos del entorno natural, una planta, una nube, el sol, el suelo, o tiene que ver con contextos en los cuales aparecen fenómenos naturales, un sismo, una inundación, los vientos, o con algunos productos que nosotros queremos generar para el bienestar, para el servicio de los seres humanos. En este proceso, en el proceso de aprendizaje que nosotros hacemos de lo que nos rodea, este proceso de aprender a través de lo que es la investigación, de lo que es averiguar, también tenemos algunas consideraciones respecto a el trato con lo que es el propio sistema nuestro, la sociedad nuestra, y no solamente me refiero al trato entre personas, al trato entre sociedades, sino al cómo las personas conviven entre sí a nivel de lo que es infraestructura, productos, servicios, todo aquello que nosotros hacemos desde la ingeniería. Recordemos que la ingeniería se orienta a la solución de problemas, y la solución de problemas están vinculados con la satisfacción del ser humano. Entonces nosotros estudiamos aquellos objetos que nos rodean, y cuando uso la palabra objeto me refiero a una connotación bastante grande. ¿Para qué hacemos este proceso de tratar de entender lo que nos rodea? En primer lugar, para aumentar el volumen de nuestro conocimiento. ¿Qué es conocer? Conocer es saber, conocer es aprender aquello que está vinculado con una determinada situación. Bajo ese tratar de entender, bajo ese tratar de adquirir ese saber nuevo,
nosotros vamos a ver que investigamos para entender cómo funciona eso, cómo funciona todo aquello que nos rodea. Por otro lado, una vez que nosotros tenemos ese conocimiento, cuando nosotros tenemos algún entendimiento, de repente no exacto, sino algún entendimiento de cómo funciona lo que nos rodea, aplicamos eso, aplicamos para la solución de un problema. Y en este proceso cíclico de tener conocimiento, de entender cómo funciona, de solucionar problemas, generamos nuevo conocimiento. Entonces la investigación es un proceso cíclico vinculado con el conocimiento, conocer aquello que nos rodea y a partir de aquello que nos rodea generamos una utilidad. En nuestro caso, desde el punto de vista de la ingeniería, por utilidad puede ser a través de lo que es infraestructura, infraestructura civil, infraestructura agrícola, podemos generar electricidad, podemos generar software, podemos generar diferentes procesos industriales, todo aquello que nos permite mejorar, entender y solucionar la problemática que está vinculada con las sociedades. Y en todo ese proceso estamos generando más saberes. Entonces, la idea de investigar es no solamente indagar lo que nos rodea, sino a partir de ese indagar, generar también nuevos aportes, nuevos conocimientos. Este proceso de indagar, de investigar, es bastante extenso, es bastante complejo. Y nosotros lo que tratamos de hacer es obtener productos mucho más eficientes. Nosotros como ingenieros tenemos por precepto que no generamos los problemas, sino nosotros se nos enseña, se nos educa y nos orientamos a la ingeniería porque nosotros vamos a la solución del problema. Para nosotros un problema no es una carencia, para nosotros un problema no es una dificultad, para nosotros un problema es una oportunidad de demostrar la valía que tenemos como seres humanos, la valía que tenemos como profesionales, y bajo ese precepto nosotros tenemos que tener el conocimiento suficiente como para tratar de, en primer lugar, identificar claramente ese problema, luego basarnos en conocimiento y en ese conocimiento solucionamos ese problema. Bajo ese criterio de la ingeniería, algunos metodólogos, algunas personas vinculadas con la investigación desde hace muchos años atrás han tratado de establecer varios caminos para desarrollar la investigación. Uno de ellos se vincula con lo que es la investigación y desarrollo. Estos procesos tienen que ver con aquel conocimiento que se vincula hacia alguna aplicación específica. Entonces, vamos a empezar por ese criterio un poco, un poco más amplio. En primer lugar, este concepto, este rumbo, este camino que ha definido lo que es investigación y desarrollo, determina que tiene tres grandes campos de acción. Estos tres grandes campos de acción, estas tres actividades principales de investigación, las clasifica como investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. Reitero, este es un camino a recorrer dentro de este vasto mundo de lo que es el conocimiento científico. Veamos algunas particularidades de cada uno de estos modelos de investigación. ¿Qué es la investigación básica? Cuando nosotros vemos que a nuestro alrededor se produce algún hecho, algún fenómeno vinculado con algún elemento de nuestra naturaleza, un sismo, un viento, una lluvia, o simplemente con un proceso de interacción entre seres humanos, o cuando requerimos servicios, o cuando nosotros estamos en un proceso productivo y queremos que la industria siga adelante, nosotros requerimos un conocimiento especializado, un conocimiento que, si bien es cierto, se vincula en ese área, debe ser lo suficientemente sustancioso como para generar posteriormente aplicaciones individuales. Este conocimiento, que es el inicio de todo, que es la esencia del saber que debemos tener, se denomina investigación básica. Pueden ser algunos trabajos que se realicen a nivel de conceptualización, trabajos teóricos, otros que manipulen la realidad que nos rodea, que son trabajos experimentales, pero básicamente tiene por finalidad la investigación básica el obtener nuevos conocimientos acerca del fundamento de aquellos fenómenos o hechos que sean observables sin una intencionalidad a priori de asignarles una aplicación inmediata. En este caso, la investigación básica trata de determinar cómo
funciona una determinada característica. Por ejemplo, en el caso de un sismo, una investigación básica puede estar orientada a determinar cómo se produce un sismo, cuáles son las características sísmicas, cuáles son los componentes de evaluación de un sismo, de repente, cómo se puede identificar algunos procesos vinculados a la acción de un sismo, teorías. En el caso de que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, con software, si uno trabaja con software, una de las primeras funciones del software es identificar información, reconocer datos y ordenar estos datos. Entonces, una investigación básica se orientaría en este caso a cómo uno conceptualiza una búsqueda de datos o cómo uno conceptualiza un proceso de sistematización de información. El producto final ya vendrá después, pero por ahora la investigación básica se orienta a aquel conocimiento que nos permite establecer alguna relación entre objetos o propiedades básicas de aquel fenómeno que nosotros estamos estudiando. La investigación aplicada lo que hace es, a partir de un conocimiento que se tiene, busca una utilidad, un efecto práctico específico. Si yo conozco, por ejemplo, cómo actúa un sismo y conceptualizo una onda que mueve un suelo, ya sea en sentido vertical o horizontal, que se va desplazando, y sé que eso va a afectar a nuestra infraestructura civil, a nuestros edificios, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Investigo cómo puedo hacer que un edificio pueda absorber esa energía sísmica, habiendo sido definida la energía sísmica como con la investigación básica, y luego la investigación aplicada se orienta a cómo absorbes esta energía, con qué elementos puedes hacer, cómo puedes conceptualizar eso dentro de una edificación, de un puente, de un túnel, de un edificio. Si yo he ideado, por ejemplo, un mecanismo o un método de acelerar búsquedas de datos, entonces la investigación aplicada se orientará a la generación, por ejemplo, de un software orientado a lo que son motores de búsqueda. La idea de la investigación aplicada es que ya busque un objetivo práctico específico, pero también en este proceso, y eso es muy, muy importante, debe generar conocimiento. La investigación y desarrollo tiene por característica importante la generación de conocimiento. Cuando uno genera algún elemento que no produce un nuevo conocimiento, algún aspecto de innovación, de creatividad, se considera como actividad rutinaria. Y las actividades rutinarias no están enmarcadas dentro de estos conceptos de lo que es investigación y desarrollo. El, la diferencia entre ambas investigaciones a veces es un poco difícil de determinar. Hay instituciones en las cuales se hace estos procesos de averiguar información, de conseguir el conocimiento que se tiene, y uno empieza en la investigación básica, pasa a la aplicada, y de la aplicada vuelve a la básica, porque cuando uno ve ese objetivo práctico, ve que hay unos vacíos en el conocimiento inicial y complementes. Es decir, no hay un campo totalmente diferenciado, esto es de esta manera, este es de otro, no. Es un proceso que se retroalimenta. Por eso el conocimiento va inmerso en todo este proceso que nosotros tenemos de apreciar lo que nos rodea. En el caso de, bueno, voy a poner un par de ejemplos de ingeniería civil. Cuando nosotros vivimos cerca de cerros que contienen taludes, y de pronto estos cerros, por la acción del agua, del viento, el mismo equilibrio entre partículas, empiezan a deslizarse, entonces nosotros podemos generar investigación básica a partir de aquellos conceptos que determinan la estabilidad de esos suelos componentes del cerro. Y cuando yo oriento a un método particular de evaluación de esa estabilidad, estoy generando lo que es investigación aplicada. En el caso de materiales, hay, cada material, nosotros usamos materiales para diversos usos, y si, por ejemplo, tenemos un material que, como el caso del concreto, que es un material que resiste bastante bien al aplastamiento, pero cuando se lo trata de doblar se rompe, no es muy bueno para la flexión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo empiezo a estudiar cuáles son las características, el modo de funcionamiento, las propiedades de este material. Ahí estoy hablando de una investigación mucho más amplia, más grande. Y si yo me oriento a hacer un estudio
de cómo mejorar estas propiedades que no tiene ese material, cómo mejorar esa propiedad flectora que se pueda doblar, estoy haciendo una investigación aplicada. Estoy generando más conocimiento con algún proceso de innovación dentro de aquel objeto que yo estudio. Y reitero, un objeto de estudio es muy amplio. Puede ser una persona, una sociedad, un suelo, infraestructura, un chip, puede ser un procedimiento productivo. Todo aquello a lo que dirigimos nuestra atención vamos a considerar con la denominación de objeto de investigación. En el caso del desarrollo experimental, lo que se hace es, ya son trabajos que tienen una planificación de vida. Es decir, son trabajos sistemáticos que están fundamentados en aquellos conocimientos que hemos obtenido a partir de la investigación básica o aplicada, que se dirigen a producir algunos productos o procesos o a la mejora de ellos. Si yo he determinado mediante una investigación básica que un cerro puede venirse abajo por efecto del equilibrio de sus partículas, y luego en una investigación aplicada he determinado un método para determinar la estabilidad de esas partículas, entonces en el desarrollo experimental yo puedo generar un material, por ejemplo un geotextil, como una malla grande, que agarre todo ese cerro, que sostenga todo ese cerro. El desarrollo experimental va a la generación de esos productos. Si yo, por ejemplo, en una determinada edificación, en un determinado contexto, tengo materiales que puedo construir, pero que necesito que tengan alguna función especial. Por ejemplo, yo evalúo la tierra, evalúo la piedra, evalúo la madera, evalúo los minerales para ver qué propiedades tienen respecto a la conducción de calor, a la absorción de calor, a la reflexión de calor. Entonces estoy haciendo una investigación básica. Si oriento esa investigación a generar, por ejemplo, unidades de albañilería, pequeños ladrillitos con los cuales voy a construir los muros de esa casa, entonces ya estoy orientando hacia una investigación aplicada. Si en esta investigación aplicada yo digo, necesito ladrillos que en un determinado contexto lo que hagan es absorber el calor de afuera y transmitirlo adentro y retenerlo adentro, entonces ya estoy orientando mi investigación a algo aplicado. Si por el contrario, yo necesito ladrillos que el excesivo calor de afuera lo reflejen afuera y no dejen pasar a la vivienda, entonces voy a aplicar también este conocimiento grande de las propiedades de transmisión de calor de los materiales a una aplicación particular. Eso es la investigación aplicada. Si una vez que yo ya determino las características de refracción, de absorción térmica en ladrillos, entonces puedo generar un producto, puedo generar un ladrillo que absorbe ese calor. Ese es el desarrollo experimental. Estamos teniendo un producto. Y si yo, por ejemplo, he hecho un ladrillo, supongamos al cual le adiciono vidrio para efectos de refracción del calor, tal vez funcione bajo determinadas condiciones. Y otra persona puede decir, si nosotros cambiamos la disposición del vidrio, la cantidad de vidrio o la calidad del vidrio, podemos mejorar ese proceso, también se considera como desarrollo experimental. Cuando nosotros mejoramos productos, procesos que ya existen, estamos dentro de este ámbito. En, les comento que estamos en Latinoamérica y hay diferentes experiencias respecto a estos procesos que tienen que ver con investigación que se vincula con el desarrollo de las sociedades. En el caso del que les habla, ingeniero civil, me tocó algunas experiencias interesantes en la ciudad del Cusco. La ciudad del Cusco es una ciudad en el Perú que tiene una legislación especial para efectos de construcción. La ciudad del Cusco tiene dividida la ciudad por zonas. La zona central en la cual están los monumentos incas, monumentos coloniales, se denomina centro monumental. Es una característica que también comparte con la ciudad de Quito, Ecuador. En el centro histórico, la norma de construcción indica que las pistas y las veredas tienen que tener un acabado con piedra. Por otro lado, alrededor de la zona esta zona histórica, hay la zona de amortiguamiento. En esta zona ya se permite otro tipo de materiales y luego viene una parte importante
que es la zona arqueológica. En la zona arqueológica ya no se permiten viviendas, pero están los monumentos arqueológicos, por ejemplo, uno de los más importantes, Sacsayhuamán o Tipunta. Entonces, en esas zonas, eh, como sabemos, la naturaleza siempre va avanzando y la naturaleza empieza a producir procesos en los cuales hay desequilibrio en algunas partes, se produce mucha vegetación o se elimina la vegetación y se produce erosión. Entonces hay que mantener este contexto histórico, hay que mantener los cerros en el estado en el que están para que determinen la seguridad de la zona. Cuando nosotros queremos determinar de algo, por ejemplo, en la imagen, en el costado derecho al centro, tengo una geomalla que está asegurando un elemento inclinado. Nosotros usamos elementos para asegurar eso, no solamente a estos elementos de concreto, sino a los cerros mismos. Y una de las características es que construimos muros de contención. Los muros de contención son muros grandes, que normalmente se trabajan de concreto y concreto armado, pero también se pueden elaborar de otros materiales. Por la connotación especial que tiene la ciudad del Cusco, en la zona arqueológica no podemos poner concreto porque distorsiona el contexto. La zona arqueológica del Cusco tiene mucho elemento lítico, mucha piedra. Entonces se tiene que trabajar a nivel de piedra. En todo caso, se pueden construir muros de contención, pero con acabado tipo piedra. Y eso es un proceso bastante costoso, trabajoso y requiere mano de obra especializada. Entonces, a raíz de ese requisito específico de que había que sostener cerros en zona arqueológica, se empezó a estudiar diferentes procedimientos constructivos de muros de contención. Y para ello se recurre a conocimiento que no se genera ese rato, sino es conocimiento que ya varias instituciones han ido generando. Algunas empresas han estudiado el uso de geosintéticos, otros de materiales naturales, que permiten procesos de agarrar las partículas para que sean consistentes y no se deslicen. Y uno puede plasmar esos conceptos a través de los materiales que se producen, como en el caso de acá una geomalla que uno pone en el cerro, la ancla con sistemas de inyecciones de concreto, de acero, le pone una especie de clavos al cerro, y luego inmediatamente la reviste de vegetación o artificiales para que parezca un cerro y lo revestimos de vegetación. Entonces ahí se han aplicado los tres tipos de investigación: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. Todo aquello que tiene que ver con generar conocimiento, con aquel proceso de innovación, es decir, ver de otra forma ese objeto, está inmerso en lo que es investigación y desarrollo. Actividades cotidianas, eso se aparta un poquito de este concepto. Siempre tiene que haber un proceso de mejora, de aumento del conocimiento en cada uno de estos, por así decirlo, niveles de investigación. Ese es un camino interesante que nosotros vemos que se produce a través de lo que es investigación y desarrollo. ¿Cómo podemos hacer estos procesos de investigación y desarrollo? Dentro de las personas que probablemente estén acompañándonos en este importante evento, vamos a requerir diversas aplicaciones. En algunos casos, vamos a requerir la investigación para mejorar, para aumentar, para incrementar nuestro conocimiento. En otros casos, vamos a requerir la investigación con una finalidad específica, por ejemplo, nuestra graduación, nuestra titulación. El hecho de obtener el título de ingeniero requiere un proceso de investigación y cada país, cada institución define cómo debe ser este caso. En el caso de el Perú, por ejemplo, se indica que para obtener el título profesional, se debe presentar un trabajo de investigación, preferentemente a nivel de lo que es una tesis. Entonces, alguno quiere una tesis para investigar. Pero en otros ámbitos, uno requiere, de repente, no una tesis, sino un producto. Yo necesito dotar de agua potable a una zona en la cual el nivel del agua está muy bajo. Entonces, necesito un sistema de bombeo, necesito un producto. Yo necesito un software especializado en lo que es interrelación de búsqueda para efectos de una entidad comercial. Entonces necesitamos alguna aplicación muy práctica, es decir, necesitamos las herramientas, necesitamos los procedimientos para hacer cada uno de esos ámbitos de lo que es la investigación. Para ello necesitamos este concepto de metodología de investigación.
Y antes de ingresar a metodología de investigación, me gustaría compartir otro aspecto muy importante con ustedes. En este instante, espero que se pudiera estar apreciando, yo voy a mostrarles un objeto y me gustaría que ustedes, en el lugar donde están, identifiquen qué forma tiene y qué color tiene. Yo les estoy mostrando ahora un objeto que tiene un color y una forma. Este objeto es verde, este objeto es cuadrado. Ahora les muestro este objeto y les pido que identifiquen, por favor, el color y la forma. Entonces acá tenemos un objeto que algunos pueden decir rosado, otro rojo, tiene forma rectangular, cuadrado rojo, rojo y rectángulo. Muy bien, gracias por compartir su conocimiento. Ahora les muestro este objeto y les pido por favor que describan su forma y su color. A partir del chat estoy recibiendo muy buenas intervenciones. Rectángulo amarillo, muchísimas gracias. Rectángulo amarillo, color amarillo, excelente, muy bien. Sigamos con el elemento. ¿Qué les estoy mostrando ahora en forma y color? Tarjeta amarilla, triángulo marrón, triángulo de cartón, triángulo marrón, triángulo marrón, triángulo marrón, triángulo y marrón. Muy bien, muy bien. Triángulo isósceles y marrón, muy bien. Forma triangular, corrón marrón, muy bien. ¿Qué les estoy mostrando ahora en forma y color? Triángulo con textura, muy bien. Triángulo estampado. Triángulo y una textura. Triángulo con dibujos y colores. Muy bien. Triángulo rectángulo. Triángulo con dibujos. Muy bien. Pero en ese instante, yo solamente tengo un objeto en la mano. Uno solo. Entonces uno se cuestiona, ¿cómo este objeto que es único puede ser a la vez un triángulo, un rectángulo, un cuadrado? ¿Cómo este objeto que es único puede tener un color definido y un color por definir? Cuando nosotros tenemos un objeto al cual dirigimos nuestra mirada, al cual dirigimos nuestra observación, lo que nosotros hacemos es apreciar este objeto. Tengo un triángulo, tengo un rectángulo, tengo un cuadrado. Lo que estoy haciendo yo, en primer lugar, es direccionar. Yo intencionalmente estoy identificando qué parte del material o del elemento les estoy mostrando. En segundo lugar, yo estoy direccionando y les pido la información de color y forma. Entonces, primera consideración que debemos tener es que cuando nosotros vamos a aprender algo, tenemos que direccionar hacia qué queremos aprender, qué queremos ver. En segundo lugar, nada es totalmente absoluto. Todo depende de la información que tenemos. Cuando nosotros queremos investigar algo, lo hacemos en base al conocimiento que tenemos. Otra característica. Siguiente característica que tenemos es que yo les estoy mostrando de manera intencionada solamente color y forma, pero en un par de intervenciones ya decían textura. Ustedes en el caso nuestro me están viendo a distancia y pueden intuir la textura, pero no la pueden sentir como yo. Cada una de estas partes tiene una textura diferente. Entonces una persona puede orientarse no al color ni a la forma, sino a la textura. Otra me dirá, bueno, yo no quiero estudiar el color ni textura, yo quiero estudiar las juntas, cómo usted ha unido estas juntas. Otro dirá, no me interesa eso, quiero saber qué tan resistente es este material cuando se lo aplaste, cuando se lo doble, cuando se lo rote. Otro me dirá, no me interesa eso, lo que a mí me interesa es saber cómo este material recibe la luz y la refleja, cómo este elemento, esta unidad que usted nos está mostrando, absorbe el sonido, refracta el sonido. Es decir, nosotros cuando tenemos un objeto de estudio, dirigimos nuestra atención intencionada
con la finalidad de tener una utilidad. Y ese proceso lo hacemos de manera sistemática, lo hacemos a través de pasos, de tal forma que eso se pueda verificar. Y una vez que yo verifico, una vez que yo defino esas características que he visto, entonces doy a conocer esos mis hallazgos. Lo que acabo de hacer en este momento es presentar a ustedes el, las propiedades básicas que debe cumplir una investigación desde el punto de vista de metodología de la investigación. Este pequeño ejemplo me va a permitir introducir a los siguientes conceptos para que sean rápidamente asimilados. La metodología de investigación se orienta a que nosotros, a partir de la aplicación del conocimiento científico, podamos presentar este nuevo conocimiento que tenemos. Recordemos que hay varios tipos de conocimiento. Nosotros convivimos en sociedades en las cuales vivimos, por ejemplo, rodeados de tradiciones, de creencias, y algunas de esas las aceptamos simplemente por el entorno en el que estamos. Damos por hecho que esa creencia es, es la auténtica, pero si nosotros vamos a otra sociedad, vemos que hay variaciones, que de repente hasta es lo opuesto. En algunas sociedades, por ejemplo, el uso del color blanco está vinculado con lo que son matrimonios. En otras sociedades, el color blanco está vinculado con lo que es defunciones. Hay cuestiones que discrepan, hay costumbres que nosotros aceptamos, la misma comida que comentábamos al inicio de la sesión, en algunos casos tiene un enfoque, en otros casos otro enfoque. Entonces, es conocimiento que también tenemos, pero no es un conocimiento que tenga ciertas características para ser enmarcado dentro del conocimiento científico. ¿Qué características debe tener este conocimiento de aquello que nos rodea para que sea considerado como científico? En primer lugar, debe estar, debe tener la característica de estar vinculada con hechos. Debe evitarse la subjetividad por parte del investigador. El investigador se orienta a la descripción de aquellos hechos, aquello que nos rodea directamente con ese objeto de estudio. Por otra parte, cuando nosotros tenemos un objeto de estudio, cuando tenemos nuestro cubito, podemos estudiar el color, la forma, las juntas, temperatura, etcétera. Entonces podemos dividir en partes ese todo para estudiar esas partes sin perder de vista el todo. Esas partes, dependiendo de la magnitud de nuestra investigación, puede ser desarrollada de manera especializada. Si yo tengo un edificio en el cual voy a requerir, un edificio, digamos, de 15 niveles, en los cuales voy a requerir que se haga un diseño, un cálculo especial de la cimentación para que resista un buen sismo, o que tenga que poner las instalaciones para el uso de los componentes eléctricos, los de agua, los de desagüe, entonces recurro a personales eh, especialistas. Recurriré a un arquitecto para el diseño, a un ingeniero civil para el cálculo estructural, a un ingeniero electricista para toda la instalación, ingenieros de sistemas para la instalación de todos los componentes que tienen que ver con este manejo automatizado del edificio, ingenieros ambientales que me permitan hacer ese edificio ecológico, etcétera. Entonces, cada una de esas partes lo oriento hacia un conocimiento especial. Por otro lado, el conocimiento científico debe ser muy claro y preciso. Esta es una de las características más interesantes, más importantes para que ustedes tengan éxito en su investigación. Um, Cuando nosotros estudiamos este concepto de esta propiedad de claro y preciso, debemos utilizar terminología que se vincule exactamente con aquello que queremos. No debemos usar terminología que sea un tanto subjetiva, que vaya a dar interpretación diferente a la que nosotros queremos. Eh, un ejemplo, eh, preguntábamos a una persona, ¿cuándo tú te sientes bien? Y la persona dice, yo me siento mejor cuando el clima está bien. Esa pregunta tiene tantas acepciones que es difícil de orientarla a una connotación especial. ¿Qué cosa es el clima que esté bien? Para algunas personas, el clima lo vamos a orientar a los fenómenos naturales, viento, en otros casos a la temperatura. Para algunas personas,
se sienten bastante bien en temperaturas de 25, 29, 30 grados. Otras personas se sienten bastante bien en temperaturas cercanas a 0, 5 grados. Otras en temperaturas entre 10 y 15 grados. Algunas personas son inmensamente felices cuando llueve. Otras personas son inmensamente felices cuando no llueve. Entonces, ¿qué cosa es el clima bien? Ahí se complica. Debemos usar términos que se orienten directamente, que sean, en algún caso, verificables, que sean claros y precisos. Otra característica importante del conocimiento científico es que todo aquel hallazgo que hayamos hecho, positivo o negativo, lo comuniquemos. Porque la idea de avanzar en este proceso de entender lo que nos rodea es tener información. Y la información es de hechos que han tenido éxitos e información de hechos que han fracasado, porque a partir de ello nosotros vamos a generar nuestra investigación. Cuando nosotros presentamos esa investigación, pasamos a la característica verificable del conocimiento científico. Nosotros hemos sido claros y precisos cómo hemos investigado, qué hemos hecho y lo comunicamos. Entonces, otro investigador puede coger esas características, reproducir lo nuestro, para ver esos resultados y luego él hacer un plus, utilizar eso en alguna otra aplicación. ¿Y cómo va a ser ese proceso? Mediante la característica metódica. La característica metódica implica que el conocimiento científico es direccionado. Yo estoy observando un objeto con alguna intencionalidad. En este caso, yo estoy observando este objeto con la intencionalidad de ver el color. Entonces, yo me oriento hacia algo. ¿Por qué veo un proceso de ordenamiento de datos? Porque yo quiero, en algún momento, generar información de procedimientos bancarios, por ejemplo, que nos van a permitir hacer búsquedas, clasificaciones, etcétera. Yo me oriento hacia algo específico. Esta, esta orientación que tenemos cuando investigamos la debemos planificar. Entonces, el conocimiento científico se caracteriza también por esta propiedad sistemática en la cual uno planifica todas las etapas, todo el proceso de investigación. Estas características del conocimiento científico tienen que ver mucho con aquellos fenómenos que nos rodean. Es el aspecto legal. Nosotros investigamos los fenómenos físicos y los fenómenos sociales. Estas leyes que se producen, estas leyes naturales y las leyes sociales, tienen que ver con dos aspectos muy importantes, la naturaleza que nos rodea y el ser humano. La, las leyes naturales tienen que ver con todo aquello que nos rodea, materiales, procedimientos, procesos de fabricación, fenómenos naturales, sismos, vientos, agua, lluvia, etcétera. Y la parte de leyes naturales tiene que ver con la forma de ser el mismo ser humano, cómo piensa, cómo siente, cómo interactúa, cómo forma las sociedades, cómo se comporta una sociedad o una persona individual. Y por ahí nosotros investigamos o a las personas o aquellos elementos, componentes de la naturaleza, o ambos juntos, la interacción. Si yo estudio un edificio, por ejemplo, desde el punto de vista de un ingeniero civil, será cómo ese edificio va a ser eficiente frente a la acción de un sismo. Entonces, considero toda la estructura como para asumir esa energía sísmica. Desde el punto de vista de un arquitecto, dirá, yo voy a estudiar ese edificio desde la comodidad del usuario. ¿Cómo podemos hacer que ese edificio sea eficiente para la forma de vida de aquel que va a vivir? Desde el punto de vista de un ingeniero que tiene que ver con instalaciones especiales, dirá, ¿cómo hago ese edificio para que todos los procesos sean automatizados, para controlar todos los elementos componentes del edificio? Es decir, nosotros nos orientamos hacia diversos componentes, pero dentro de este contexto que puede ser vinculante entre los procesos de los seres humanos y lo que nos rodea en la naturaleza. Otras características es que el conocimiento científico explica, trata de explicar los fenómenos. ¿Y para qué explica los fenómenos? Para en algún momento predecir algún comportamiento. Este conocimiento tiene que estar abierto, porque no hay nada totalmente fijo. Lo que conocemos ahora probablemente más adelante se mejore y hasta cambie totalmente. En el caso de las ingenierías, esto es un proceso continuo. A nosotros se nos enseña a aprender, es una característica importante de todos los ingenieros, porque nosotros sabemos que como ingenieros siempre va a haber soluciones novedosas y lo que aprendemos ahora probablemente dentro de 5 años va a quedar desfasado. Entonces seguimos aprendiendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es abierto y es aplicativo, es útil.
Entonces, todas esas características del conocimiento científico tenemos que orientarlas en este proceso de investigación. Sabiendo ya un poco este panorama de las propiedades de lo que es el conocimiento científico, vamos a lo que es la metodología de la investigación. La metodología es un conjunto de procedimientos que sirven para conocer esta realidad que nos rodea aplicando este conocimiento científico. Es decir, nosotros vamos a establecer un conjunto de procedimientos en los cuales se manifieste todas estas propiedades que les acabo de mencionar. Y tiene una finalidad muy, muy importante. Es dar la validez y el rigor científico a los resultados de una investigación. Nosotros podemos generar conocimiento, podemos generar algunas cosas, pero si no lo hacemos de una manera sistemática, de una manera que se pueda reproducir, de una manera que sea la base para el siguiente conocimiento, entonces ese saber que hemos tenido probablemente no tenga la prestancia, la utilidad, o de repente no tenga las herramientas para generar este proceso de desarrollo en nuestra sociedad. Por lo tanto, el conocimiento científico, al tener estas características de ser orientado hacia algo útil, abierto, nos permite validar este conocimiento. Es la idea, esa es la utilidad de la metodología de la investigación científica. Cuando nosotros aplicamos estos conceptos de metodología de la investigación científica, vamos a ver que hay muchos pasos a seguir dependiendo de la finalidad que nosotros queremos obtener. Acá les hago una relación bastante genérica que se puede aplicar a varios modelos para presentar el resultado de una investigación. En primer lugar, lo que vamos a hacer es identificar aquello que queremos eh, estudiar, aquello que queremos conocer, y dentro de ese ámbito vamos a encontrar un objeto para nuestra investigación. Teniendo ese objeto, identificamos qué quiero estudiar. Yo tengo mi objetito, qué quiero estudiar, la forma, el color, la textura. Luego, una vez que ya tengo definido esas propiedades a estudiar, entonces voy a formular cuál es mi problema, qué es lo que yo quiero averiguar en ese objeto de estudio. Una vez que tengo esa interrogante, esa pregunta, ¿qué quiero hacer con ese objeto de estudio? Entonces nos establecemos algunas metas a cumplir. Esos son los objetivos de la investigación. Teniendo estas metas, yo quiero determinar la textura de ese material, entonces busco información vinculada a esas propiedades que yo quiero hacer. Si yo quiero estudiar el color, quiero estudiar la textura de este pequeño material, entonces buscaré información. ¿Qué es textura? ¿Qué es color? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se clasifica? Busco información vinculada con esas propiedades del objeto de estudio. Teniendo esta información, teniendo mis metas, entonces yo estructuro el cómo voy a extraer esa información, cómo voy a extraer la textura, cómo voy a extraer el color de este material, cómo extraigo esta información. Y eso lo hago a través de mis estrategias y los instrumentos para recopilar información. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el color, de repente me puedo remitir a un equipo que es el colorímetro, o de repente puedo referirme a un equipo que me mide la intensidad de onda, el calor, para determinar el color, o simplemente una escala cromática para determinar el color. Ese es un instrumento para que yo recopile información. Luego aplico ese instrumento y recojo la información. Teniendo esa información, lo que hago es analizarla, ver qué información es útil, cómo lo puedo sintetizar y presento esos resultados. Una vez que presento ese resultado, lo interpreto. ¿Por qué? Porque aquello que yo encontré de repente es entendible para mí, pero necesito que alguien que no me ve, alguien que me lea después, alguien que vea lo que he hecho, pueda interpretar eso mismo que yo he encontrado de una manera eficiente. Y luego, teniendo consolidado todo eso, presentamos estos hallazgos. Vamos a ver cada una de estas características de manera particular. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra idea de lo que queremos investigar. Y eso lo hacemos a partir de nuestra intencionalidad. Yo voy a buscar, por ejemplo, si mi intención es sacar un grado profesional, un título profesional, entonces mi objetivo es una tesis. Si yo quiero mejorar algún procedimiento de alguna empresa, entonces mi objetivo es buscar esos procesos. Si yo requiero un producto, yo requiero hacer
algún material especial para una finalidad especial, entonces voy a buscar aquella finalidad vinculada con productos. Es decir, hay una intencionalidad. Una vez que yo tengo esa intencionalidad, veo dentro de qué ámbito quiero hacer esto, dentro de qué ámbito del conocimiento. Si yo soy ingeniero civil, buscaré dentro de la ingeniería civil. Soy ingeniero de software, dentro de lo que es el software. Soy ingeniero electricista dentro de todo este campo de lo que es la energía. Soy ingeniero ambiental dentro del campo de la ingeniería ambiental. Entonces vamos delimitando. El conocimiento es amplio, vasto. La idea es que nosotros poco a poco bajemos, delimitemos hacia dónde queremos visualizar. Dentro de cada uno de esos campos de acción, entonces nos orientamos a algo más específico. Si soy ingeniero civil, ¿qué quiero estudiar? Una estructura, el agua, quiero estudiar un suelo, me oriento. Quiero estudiar el transporte, me oriento. Si yo quiero estudiar, soy ingeniero industrial, ¿a qué me oriento? ¿A un proceso? ¿Me oriento a control de empresa? ¿Me oriento a lo que es productividad? ¿A seguridad? No sé, me voy orientando dentro de cada una de las disciplinas. Cada una de las ingenierías tiene sus propias particularidades. Entonces, en algunos casos serán áreas propias de las ingenierías. Ustedes identifiquen dentro de esas áreas aquello que ustedes desean estudiar. Una vez que hemos identificado ese área, dentro de ese área establecemos cuál es nuestro objeto de investigación. Yo, por ejemplo, el primer caso en la parte superior, les estoy mostrando una pequeña diapositiva de la calle Loreto de la ciudad del Cusco. Y si voy desde el punto de vista de la ingeniería civil, por ejemplo, he visto, yo quiero dentro de la ingeniería civil estudiar lo que es el transporte. Muy bien, área de transportes. Dentro del área de transportes, ¿qué quiero estudiar? Yo quiero estudiar el medio de transporte, pero no de vehículos, sino de personas, la transitabilidad de personas, en una connotación especial, un lugar de ese tipo, un centro arqueológico. Otro dirá, bueno, está bien, yo estoy estudiando, pero aquellos componentes del agua. Entonces dirá, yo quiero estudiar el agua, pero el agua que se almacena en zonas de glaciares, almacena en zonas en las cuales hay nieve. Entonces estoy identificando dentro de ese contexto del componente hídrico el estudio del agua. Otro dirá, bueno, yo quiero estudiar algunos materiales y necesito estudiar un vidrio que se doble, entonces voy a ver esa connotación. Dentro de este ámbito de estudio nos orientamos hacia un objeto. Un objeto puede ser una calle, el agua, un material, un ladrillo, un suelo, el pasto, vegetación, puede ser el software, puede ser un proceso productivo. Un objeto es aquello a lo cual nosotros dirigimos nuestra atención. Dentro de objeto también tenemos a lo que son personas, grupos humanos, grupos sociales. Aquello que dirigimos nuestra atención lo conocemos como objeto de investigación. Entonces, en primer lugar, hemos definido nuestro campo, dónde queremos estudiar. Segundo, dentro de ese campo hemos definido nuestro objeto de estudio. Estamos bajando cada vez más. Una vez que tenemos el objeto de estudio, en este objetito de estudio, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Identificamos qué propiedades queremos estudiar. Para determinar las propiedades de nuestro objeto de estudio, ya vamos buscando información respecto a alguna teoría que se vincule con este nuestro objeto. Por ejemplo, si yo tengo un ladrillito y deseo hacer, me imagino un ladrillo de repente ecológico que utilice materiales reciclados para que sea funcional, no solamente para efectos de captar esos materiales que están en proceso de reciclaje, yo necesito establecer si ese ladrillo realmente funciona como ladrillo. Entonces determino como propiedades de este ladrillo, que es mi objeto de estudio, la absorción, es decir, qué tanto va a coger el agua ambiental, qué tanto va a coger el agua que lo circula para ponerlo dentro del cuerpo que compone el ladrillo. Quiero estudiar también la porosidad, es decir, los espacios vacíos que existen entre los componentes de esa unidad que se llama ladrillo. Quiero saber si ese material va a resistir en el tiempo o se va a desmoronar fácilmente en un par de meses. Entonces necesito saber la durabilidad. Estoy definiendo las propiedades de ese mi objeto de estudio. Estas propiedades pueden ser directas, como en este caso, o algunas que tengan alguna utilidad. Por ejemplo, cómo se va a comportar este material respecto al sonido, respecto al calor, respecto al proceso de aplastamiento por su propio peso, respecto al proceso en el cual va a resistir el doblarse frente a la acción de un sismo. Entonces yo le asigno a este mi ladrillito las propiedades que voy a estudiar. Esto que he hecho con un material
lo puedo hacer con cualquier objeto de investigación, ya sea que sea el agua, ya sea que sea un chip, ya sea que sea un software, que sea un proceso productivo, dependiendo de la naturaleza de la ingeniería que ustedes están desarrollando, pueden tener un objeto en el cual vinculen. Por ejemplo, en el segundo caso, al lado derecho de las pantallas, les muestro eh, un componente que tiene que ver con estos procesos con los cuales estamos inmersos ahora con la tecnología. Entonces uno dice, yo quiero generar este producto. ¿Y por qué estás generando este producto? Porque requiero que sea eficiente, porque requiero que sea útil. En algunos casos, las propiedades que le asigno a un teclado, las propiedades que le asigno a un sistema de control de datos, al sistema de interconexión de unidades remotas, tendrá que ver con este proceso de accesibilidad, la conectividad, los procesos que requiere. O si estoy trabajando con algunos elementos, como las computadoras, los laptops, las sillas, las mesas, de repente la ergonomía, cómo es este proceso de distribuir aquellos componentes para que interactúen de una manera eficiente con el desarrollo del ser humano. Entonces, a nuestro objeto de estudio le estamos identificando aquellas propiedades que nosotros queremos estudiar. Hay algunas preguntas que nos ayudan a eso. ¿Para qué estás observando este objeto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué pretendes con este objeto? La respuesta pueden ser las propiedades objeto de estudio. Una vez que tenemos claras esas propiedades, y para eso les recomiendo, cuando ustedes tengan un objeto de estudio, hagan una listita de los términos, enumeren esas propiedades que ustedes van a querer identificar en ese estudio. Por ejemplo, en este caso yo tengo mis ladrillitos y quiero en esos ladrillos determinar el comportamiento térmico o el comportamiento acústico. Entonces, mis propiedades objeto de estudio serán ese comportamiento térmico y ese comportamiento acústico. En base a eso, nosotros describimos qué queremos hacer. Hacemos una primera descripción del problema, qué es lo que estamos pretendiendo investigar, pero ese concepto de describir tenemos que concretarlo. Y para concretarlo, formulamos el problema de investigación. Una manera importante de formular el problema de investigación es a través de la generación de una pregunta. ¿Por qué razón? Cuando nosotros hacemos una pregunta, la pregunta se vincula a investigar algo y esta investigación conduce a una posible respuesta. Si yo pregunto, ¿cómo te llamas? Es porque quiero saber la denominación de esa persona. Intuitivamente puedo estar suponiendo, se llamará Pedro, se llamará Juan. Esa respuesta que nosotros hacemos, que en algunos casos se va a llamar hipótesis, constituye el objeto de la investigación, la demostración de ese supuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me pregunto, ¿cómo se llama? Mi objetivo, mi meta va a ser determinar el nombre de esa persona y mi hipótesis va a ser, ¿se llama Pedro? Entonces, en la investigación yo voy a establecer la estrategia para encontrar ese nombre. Podrá ser solicitarle su documento de identidad, podrá ser hacer una búsqueda con algún familiar y le pregunto, ¿cómo se llama tu hermano? Cosas de ese tipo. Entonces, yo establezco ese proceso para la demostración de ese supuesto. Ese conjunto de acciones, problemas, objetivos, hipótesis, estrategias, es todo lo que se desarrolla dentro de lo que es la metodología de la investigación. Entonces, uno de los primeros aspectos es formular el problema a manera de pregunta. Para formular de una manera eficiente esta pregunta, tenemos que ver a qué cosa está apuntando nuestra investigación. Si nuestra investigación apunta hacia una tesis, la tesis tiene por finalidad la demostración de un supuesto, es decir, la demostración de una hipótesis. Si nosotros estamos orientando hacia una investigación aplicada, entonces nosotros nos orientamos hacia tener un objetivo práctico específico. Si nos orientamos a estudiar e investigar un producto, entonces nosotros queremos producir un nuevo producto. De acuerdo a ello, hacemos la pregunta. Si estamos orientándonos hacia una tesis, entonces la pregunta se orientará hacia un supuesto, hacia una hipótesis. Si nosotros queremos un producto, nuestra pregunta se orientará a la generación de ese producto. Yo tengo acá dos propiedades para este ladrillo, comportamiento térmico y comportamiento acústico. Entonces, ¿cómo formulo el problema de investigación? En primer lugar, una palabra o conjunto de palabras que denoten una pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cuánto? ¿En qué forma? De la propiedad objeto de estudio. ¿Cuál es el comportamiento acústico? Y le acompaña un contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto
está vinculado con mi objeto de estudio y las condiciones bajo las cuales voy a estudiar ese mi objeto de estudio. Puede ser un contexto en el cual yo tenga una condición geográfica, puede ser una condición temporal o puede ser una condición que cumpla específicamente alguna ley, algún precepto. Por ejemplo, en este caso, yo pregunto cuál es propiedad, el comportamiento acústico, contexto, de los ladrillos fabricados con la adición de plásticos de botellas recicladas. Entonces tengo una condición para ese mi ladrillo. Mi objeto de estudio, el ladrillo. Mi condición, que se le haya adicionado plástico de botellas recicladas. Entonces ahí ya tengo la formulación interrogativa del problema. En algún caso, ¿cuál es el tráfico vehicular de una vía principal en el año 2020? Entonces estoy estableciendo un contexto de temporalidad. La idea es que nosotros preguntemos de una propiedad bajo cierta condición. Una vez que nosotros tenemos formuladas nuestras preguntas, que se recomienda tener en algunos casos para efectos de lo que es investigación aplicada y también lo que es la investigación básica, tener un problema general y luego específicos, disgregar ese general en partecitas. Nosotros teniendo esa pregunta, ese problema formulado de manera interrogativa, establecemos las metas a cumplir para poder responder a esa pregunta. Eso se llama objetivos. En concordancia con el problema tenemos que trabajar cierta estructura similar. Una característica importante de la metodología de la investigación es que todos los componentes que se presentan en investigación apunten a lo mismo. Una investigación se debe poder tener vinculación entre el inicio, el final, la parte central y todas sus partes entre sí. Entonces, si hay una parte que pregunta y otra parte que responde, tiene que haber concordancia entre los dos. Si hay una parte de procedimientos, hay una parte de estrategias, eso tiene que ser concordante con la pregunta y la respuesta. En este caso hablamos de objetivos, la meta a cumplir. Entonces, la meta a cumplir tiene que estar estrechamente vinculada con las preguntas que nos hacemos. Si yo quiero saber cuál es el comportamiento térmico, mi objetivo estará vinculado con el comportamiento térmico. Si yo quiero saber cuál es el comportamiento acústico, entonces mi objetivo se vincula al comportamiento acústico. Si yo digo, yo quiero estudiar el comportamiento térmico y acústico, mi objetivo es determinar, por ejemplo, la durabilidad del material. Estamos desfasados de la investigación, estamos ampliando hacia otro rubro. Pero la idea es que se vincule el objetivo con el problema. ¿Cómo hacemos eso? A través de esta pequeña estructura, es una propuesta, no es una ley, no es una norma, es una sugerencia, en la cual nosotros establezcamos esta direccionalidad a partir de un verbo en infinitivo, un verbo que termine en ar, er, ir, y que esté vinculado con esa propiedad bajo las condiciones que hemos llamado contexto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el problema, cuál es el comportamiento térmico de los ladrillos fabricados con puzzolana y arcilla de grés. Yo he identificado con algunos colores para especificar estas características. Yo tengo en color negro al inicio de cada una de las frases la forma de presentar un problema de manera interrogativa, ¿cuál es? Luego viene la propiedad que yo quiero estudiar, el comportamiento térmico. Tenemos el comportamiento térmico, luego mi objeto de estudio, los ladrillos, y mi condición que están fabricados con puzzolana y arcilla de grés. El cuál es, lo transformé a un verbo infinitivo. ¿Cuál es el comportamiento? Entonces yo debo de evaluar, identificar, determinar, analizar el comportamiento técnico. Usamos un verbo en infinitivo relacionado con esa propiedad de estudio. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros objetivos, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos imbuyéndonos de mayor cantidad de teoría para entender. Yo estoy poniendo acá unos términos, que es comportamiento térmico, puzzolana, arcilla de grés, que para algunos de ustedes de repente no les es familiar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos información. En esta búsqueda de información, lo que hacemos es identificar esos objetos de estudio, esas propiedades de nuestro objeto de estudio que hemos plasmado en el problema objetivo, y empezamos a ver, ¿qué es un ladrillo? Buscamos en bibliografía, ¿qué es una arcilla tipo grés? ¿Qué es el comportamiento térmico? Entonces nosotros buscamos no solamente las definiciones de esos términos, sino buscamos si es que alguien ya estudió algo sobre ladrillos, sobre ladrillos con arcilla tipo grés, con el comportamiento térmico o algunas características relacionadas con buscamos lo que son los antecedentes. Estudios previos en los cuales se haya abordado temas similares a lo nuestro, estudios que hayan sido validados,
que hayan sido publicados por instituciones que tengan que ver con este aspecto de lo que es la investigación científica. Por otro lado, no solamente vemos esos estudios previos, sino definimos estas propiedades para entenderlas y no solo las definimos, sino vemos cómo aplicamos, qué normativa, qué procedimientos, qué pruebas nosotros podemos aplicar para determinar este comportamiento térmico, para determinar las características de este material. Todo eso recibe diferentes denominaciones, pero es una búsqueda de información de la teoría que va a sustentar nuestra investigación y que a la vez nos va a permitir incrementar el conocimiento que tenemos respecto a ese objeto con esa característica de innovación, de particularidad que le estamos dando. Mi objeto era un ladrillo. Yo estoy innovando, poniéndole un material especial, la arcilla tipo gres, y estoy adicionando ese componente. La arcilla tipo gres, por si acaso, es la arcilla que se utiliza para elementos de cerámica. Entonces, yo estoy estableciendo una característica de innovación respecto a esas unidades de ladrillo con una afinidad específica. Entonces, ya no es un proceso cotidiano, sino es un proceso que está mejorando, está incrementando el conocimiento que tenemos. Una vez que he definido mi problema, mi objetivo, he establecido la teoría que vincula a entender ese mi propio objeto de estudio, nosotros establecemos la estrategia cómo vamos a investigar estas características de ese elemento que yo estoy estudiando. Reitero, cuando digo mi objeto de estudio, no solamente es un ladrillo, es un material, puede ser un proceso productivo, puede ser el software especializado, puede ser la energía que se produce, puede ser procesos de conservación del medio ambiente. Los estudios tienen sus particularidades. Teniendo ya definido problemas, objetivos, nosotros establecemos esa estrategia para investigar y con qué investigar. La estrategia de investigación se vincula también con nuestro objeto de estudio. Si yo voy a estudiar, si voy a desarrollar investigación con efectos de desarrollar una tesis, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a determinar mi enfoque de investigación, voy a determinar mis niveles de investigación, voy a determinar el tipo de diseño que estoy trabajando para esa investigación. Entonces estableceré si mi enfoque es cuantitativo o cualitativo, si mi diseño es experimental o no experimental, los niveles que voy a alcanzar. Si yo quiero establecer esta investigación para generar un producto, entonces mi estrategia va a ser cómo voy a generar este conocimiento para hacer este producto, cómo serán los procesos involucrados en la fabricación, en la conceptualización, en la calificación de ese producto. Es decir, la estrategia se vincula con nuestro objeto de investigación y tiene diferente naturaleza dependiendo a lo que nosotros queremos llegar. Una vez que hemos establecido esa estrategia, ese conjunto de pasos a seguir en nuestra investigación, nosotros determinamos con qué vamos a extraer esas propiedades objeto de estudio. Esos son los instrumentos. Y cabe destacar que es bueno identificar el concepto, a veces se confunde un poquitito, nos da lugar a confusión. Cuando nos hablan de instrumentos y nosotros leemos los libros tradicionales de metodología de investigación, nos encontramos que muchos de estos libros están orientados a lo que son las ciencias sociales, en los cuales el objeto de estudio es la persona. Entonces, ¿cómo yo obtengo información de una persona? Consultándole, preguntándole. Entonces, en muchos de estos textos, los instrumentos se vinculan a cómo uno extrae información de personas. En nuestro caso, en la ingeniería, nosotros trabajamos, si bien cierto, también se vincula con personas, pero tenemos un campo muy, muy amplio que se vincula con materiales, con fenómenos naturales, con plantas, con suelos. Entonces nosotros no podemos preguntarle a un chip qué características de velocidad tienes. Nosotros tenemos que medir esa velocidad. Si yo tengo un suelo por el cual pasa agua debajo, entonces yo no le pregunto al suelo cómo te sientes con el agua que está pasando por debajo, qué velocidad tiene el agua que está pasando por debajo tuyo. Nosotros agarramos y medimos esa velocidad, medimos la permeabilidad de ese suelo. Entonces requerimos instrumentos metodológicos e instrumentos de ingeniería. Los instrumentos metodológicos son aquellos que nos permiten plasmar esa información que recogemos. De manera general, podemos establecer que hay instrumentos metodológicos que se vinculan con sus respectivas técnicas. Por ejemplo, si yo utilizo una técnica de la observación en que consiste en que yo visualice mi objeto, yo estudie ese objeto directamente, yo voy a usar algunos instrumentos para plasmar, serán mis fichas de observación. Si quiero estudiar, por ejemplo, la velocidad de un fluido, entonces yo mediré tiempos, distancias, y esos tiempos y distancias los voy registrando en una fichita
Esa será mi ficha de observación. Quiero determinar las características de fisuración de una edificación en el contexto de patrimonio. Entonces yo voy a evaluar las rajaduras que hay en el muro, voy a estudiar el grado de inclinación del muro y voy a plasmar en una ficha de evaluación. Yo quiero determinar la utilidad de un determinado software, entonces voy a evaluar el tiempo de procesamiento de datos, la cantidad de datos y una fichita voy poniendo. Esa es para la técnica de la observación. Si yo tengo, por ejemplo, en ese software que les comentaba de datos y requiero saber si es útil o no, entonces necesito preguntar a personas. En ese caso, establezco otra técnica. Puedo establecer una técnica de entrevistar o la técnica de encuestar. Cuando yo establezco una conversación de tú a tú, cuando nuestra vista se dirige entre dos, decimos que estamos haciendo una entrevista. Si son muchos, si son varios a los cuales les voy a preguntar, y lo puedo hacer de manera directa, como en el caso del Zoom, o puedo hacerlo de manera indirecta utilizando herramientas escritas, los tests que les están haciendo. Entonces, aplico la técnica de la encuesta. Cada una de ellas tiene sus propios instrumentos, pero básicamente son cuestionarios, cuestionario para encuesta, cuestionario para entrevista, en los cuales se plasma un conjunto de preguntas vinculadas con nuestras propiedades de estudio que le vamos a hacer a las personas. Entonces los instrumentos metodológicos se orientan a las técnicas que vamos a hacer, las técnicas de la observación, la técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta. Hay otras técnicas también, la técnica iconográfica, en la cual extraemos datos, por ejemplo, de pinturas, de esculturas. Pues nosotros tenemos también unas fichitas para extraer esa información. En el caso de instrumentos de ingeniería, ahí sí depende de cada una de las disciplinas. Cada ingeniería tiene sus cosas mucho más complejas. En el caso del color que les ponía el ejemplo, puede ser una escala cromática o simplemente puede ser un colorímetro en el cual medíamos la longitud de onda, el calor que despide esa superficie para determinar el color. Tenemos instrumentos que nos permiten definir la deformación de un material, la elasticidad de un material. Tenemos instrumentos que nos permiten ver la velocidad de procesos, etc. Eso ya depende de cada una de las disciplinas que nosotros estamos cultivando o en proceso de formación. Una vez que hemos establecido esas estrategias, esos instrumentos, lo que nosotros hacemos es aplicar los instrumentos. Ya recopilamos la información, ya hacemos un trabajo en el cual vamos a recopilar esta información. Puede ser un trabajo de gabinete, un trabajo de campo, en el cual directamente en la zona de estudio podemos recopilar esa información o a través de datos que recopilemos hacemos esa información. Y acá conviene aclarar que una investigación no siempre tiene que ver con recopilar, tener una cosa física tangible, puede estar referido a datos que, como en el caso de la computadora, no los podemos tocar, pero los podemos utilizar. Y nosotros utilizamos algunos procesos internos para determinar esa información. Entonces hay trabajo de campo, hay trabajo de gabinete. Hay algunos procesos, algunas investigaciones en las cuales la recopilación de información está orientada a recopilar información de documentos. Eh, un estudio, por ejemplo, que se vincule a lo que son procesos constructivos de la época de la colonia, entonces tiene que ver con recopilar estos registros históricos para ver cómo ellos construían las unidades de albañilería, las tejas, los ladrillos para construir sus viviendas, cómo conceptualizaban las dimensiones largo, ancho de los muros, muros grandes, pequeños, etc. Esta es una investigación que busca documentos. Puede ser una investigación de campo en la cual uno establezca, por ejemplo, procedimientos para construir un edificio, una vía, una carretera, o simplemente cuando uno está trabajando procesos en laboratorio, puede estar registrando cómo hay esos procesos de transformación o cuando tienen unos circuitos, ver cómo están funcionando esos circuitos. Nosotros plasmamos esos datos que obtenemos a partir ya de ese momento en el cual estamos observando directamente ese nuestro objeto de estudio y aplicamos los instrumentos que hemos identificado. De ese proceso de recopilar información, vamos a ver que hay mucha información, mucho dato. Entonces lo que hacemos es procesar esa información. Lo podemos hacer de diversas formas, podemos utilizar software de apoyo, cada una de las ingenierías tiene su propio software. Entonces, de acuerdo a nuestro objeto de estudio, nosotros juntamos esa información
analizamos esa información, la procesamos por el medio más adecuado a nuestra investigación, y la idea es que ese conjunto grande de datos nosotros vayamos reduciendo, reduciendo. Siempre hay que tratar de reducir, no dispersarse, reducir, reducir para que sea muy puntual, clara y precisa nuestra investigación. Entonces nosotros analizamos esa información y lo más relevante de este análisis lo presentamos como resultados. No presentamos los datos, el análisis, dependiendo de la institución en la cual presentemos, podemos presentarla, pero en otras instituciones indican que no. Pero en todo caso, a partir del análisis, lo que hacemos es extraer lo más relevante de él. Esos son los resultados. Entonces, a partir de ese estudio, de ese análisis, nosotros podemos presentar los hallazgos que hemos hecho utilizando algunas herramientas, por ejemplo, herramientas visuales en las cuales podemos presentar nuestros productos, podemos presentar a través de lo que es una secuencia de acciones, podemos presentar un plan de acción, proyecto de acción, podemos presentar esta información ordenada en función a herramientas que nos proporciona, por ejemplo, paquetes informáticos, podemos utilizar estadística para presentar esta información. Es decir, nosotros todo aquello que hemos analizado lo sintetizamos de una manera que ya nos represente el resultado de nuestra investigación. Y ahí no acaba la investigación. Hasta ahí es lo que hemos hecho, lo que hemos procesado. Eso es lo que hemos hecho nosotros como investigadores. Una vez que hemos hecho nosotros como investigadores, tenemos que pensar en que nosotros no vamos a hablar a alguien sobre nuestra investigación de manera directa. Va a haber muchas, muchas personas que van a acceder a nuestra investigación y queremos que ellos sepan lo que nosotros hemos encontrado desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Interpretamos estos resultados. Esta interpretación de resultados, que normalmente se llama discusión y luego pasa a conclusiones y recomendaciones, lo que hace es coger los resultados y estos resultados los interpreta. La idea de la interpretación es que nosotros trabajemos, si bien es cierto, dentro del contexto técnico que trabajamos en las ingenierías, pero también lo expliquemos de una manera entendible para un público que de repente no sea experto en la materia. Un ejemplo muy sencillo, yo tengo una investigación que ha durado bastante tiempo y he encontrado que obtuve un CBR de 45. He hecho un estudio de las características de una zona, un lugar, una ciudad, y he encontrado que hay una precipitación media anual de 800 milímetros. Ya tengo los resultados de la investigación. Yo estoy feliz con esos datos. Los presento a alguien y uno dice, ¿y qué cosa es eso? La mayoría de ustedes, un gran grupo de ustedes, de repente no tengo idea qué es un CBR, qué es una precipitación media anual. Entonces, en el resultado se debe interpretar este hallazgo a partir de términos sencillos coloquiales que se pueden entender. Cuando nosotros tenemos un suelo que sirve para una vía, este suelo tiene que tener una respuesta frente a la carga que hacen los vehículos. Los vehículos tienen un peso, los vehículos impactan sobre el suelo y este suelo tiene que responder. A toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario, tercera ley de Newton. Eso aplicamos en las ingenierías. Entonces, a toda acción, la reacción es que el suelo responda. Y esta reacción, este módulo de esta forma de responder se establece a través de un parámetro llamado el CBR. Dependiendo de las características de esta respuesta que da ese suelo, se dice que un suelo es muy bueno para recibir las cargas, un suelo de base, cuando tiene un CBR cercano a 100. Entonces, este CBR sirve para una capa del pavimento, una capa intermedia, que se llama la subbase. Entonces, yo les estoy hablando de una manera ya un poco más entendible respecto a mi hallazgo. En el segundo caso, precipitación medianual. ¿Qué es la precipitación? Es la lluvia que cae. ¿Cómo se mide la lluvia que cae? No con el instrumento, sino cómo se cuantifica este resultado de lluvia. A través de la altura que cae en una determinada unidad de área. En algunos casos es un metro cuadrado y se va midiendo qué tanto de agua se va acumulando en un determinado tiempo. En este caso nos dicen cada año cuánto se acumula de agua en un metro cuadrado. Y me dicen 800 milímetros. Casi un metro se acumula de agua. Y entonces uno dice, ¿y qué significa eso? ¿Es una zona seca o una zona
lluviosa, una zona extremadamente lluviosa. Entonces debemos interpretar eso. Nosotros decimos de manera coloquial, de manera entendible, que la precipitación que se produce en la zona del Cusco, por ejemplo, es un dato, en la zona del Cusco bordea el orden de los 800 milímetros y eso implica unas lluvias moderadas distribuidas a lo largo del año. Si yo tengo una precipitación de 1600, es una zona muy lluviosa. Si yo tengo una precipitación como en Paracas de 0 a 1 milímetro, es una zona extremadamente seca. Entonces, nosotros, si no nos explican este hallazgo, no vamos a darle la prestancia a esa investigación. El gráfico que les presento en la parte de arriba, 6 o 9, ese número, involucra que cada persona puede entender ese resultado de acuerdo al conocimiento que tiene. Entonces, nosotros, en el aspecto de discusión, en el aspecto de interpretación de resultados, presentamos nuestros hallazgos de manera entendible. Una vez que tenemos ya todo esto armado, ¿qué hacemos? Elaboramos nuestro informe y presentamos. Y esto depende también de nuestro objetivo. Si nosotros queremos presentar una tesis, hacemos con el esquema que pide la institución a la cual estamos presentando esa investigación. Si nosotros queremos un artículo científico, si nosotros queremos presentar un producto, también tenemos que ver el modelo. Hay varios modelos y eso hay que estar evaluando dependiendo de la finalidad de nuestra investigación. Un modelo de ejemplo para investigación científica la tenemos al costado izquierdo, en la cual este conjunto de información que hemos hecho lo presentamos mediante un resumen, en el cual se plasma qué se pretendió hacer, cómo se hizo y a qué se arribó en otro idioma, y luego presentamos la identificación del problema, nuestros objetivos, nuestro objeto de estudio, materiales y métodos, cómo nosotros hicimos esa estrategia, cómo investigamos, y presentamos los resultados a través del resumen del análisis y luego la discusión para finalizar con nuestras conclusiones y las referencias. En el caso de una puede ser mucho más extensa la forma de redactar, pero en todo caso depende de a lo que ustedes hayan apuntado desde el inicio en la investigación, generar un producto, investigación aplicada, tesis, para publicar en un congreso, publicar en una revista científica, para publicar la investigación, hay que identificar el modelo bajo el cual vamos a presentar este proceso que hemos hecho. Y culminamos esta parte cuando nosotros presentamos, difundimos. Es muy, muy importante la difusión. Pues si tenemos una tesis, la podemos difundir a partir de las instituciones que se encargan de lo que es difusión de tesis, las universidades, por ejemplo, y tienen sus propios espacios en los cuales almacenan este producto, que son los repositorios. Puede ser que en una investigación nosotros estamos presentando de una manera concreta, sintética, esta investigación, presentamos nuestros pósters de investigación. Queremos publicar, hacemos una conferencia, queremos un artículo científico, buscamos revistas científicas en las cuales se vincule nuestro tema de investigación y de acuerdo a la naturaleza de la revista científica y la naturaleza de nuestra investigación, buscamos en cuál hacemos este proceso de publicación. Entonces, con esto he vinculado lo que es la temática de la investigación-desarrollo con lo que es metodología de investigación, que fue el tema grande que me pidieron. Es bastante extenso, pero he procurado hacerlo de una manera sintética para que ustedes puedan captar y aplicar esto, sobre todo en las investigaciones que están realizando. Recuerden que este objetivo, recuerden, depende de la intencionalidad, depende del objeto de estudio, depende de lo que queremos identificar en esta investigación que estamos haciendo. Muchísimas gracias por su atención. Con esto concluyo mi intervención de esta tarde. Gracias, muy amables. Perfecto. Buenísimo. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por el espacio. Ha sido una presentación muy entendible, muy dinámica y precisa. Entonces, procedemos a... Ahí, doctora, ¿hay preguntas de repente? Es que Perdón. Espérate. Es que me cerraron el micrófono que no era. Gracias. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, perfecto. Okay. Bueno, hay unas preguntas, pero hay unos que se animaron a preguntar justo ahorita, entonces vamos a irlas colocando en orden en el que la hicieron. Profesor, muchísimas gracias. El documento, denme un segundito.
Perfecto. Igual, yo voy acá nombrando las preguntas. Tenemos una pregunta inicial que nos hicieron, que nos dice el ingeniero César Arbulú. ¿Qué opina usted de los graduados que sustentan expedientes técnicos de obra como si fueran tesis para graduarse? Bien. Ah, las legislaciones de los países definen cómo uno obtiene la titulación. En el caso de la legislación peruana, ofrece que nosotros debemos presentar un trabajo de investigación y este trabajo de investigación denominado tesis se vincula con el producto de una investigación para demostrar algo o también la aplicación del conocimiento de la ingeniería. Un expediente técnico está orientado al desarrollo cotidiano, al desarrollo propio del ejercicio profesional. En el caso de investigar, si bien es cierto, en ingeniería investigamos todo el tiempo, pero para efecto de una tesis, lo que se pretende es que nosotros hagamos un supuesto. Si nosotros hacemos un expediente técnico, este expediente técnico aplica el conocimiento de la ingeniería para un producto, pero si tuviera un plus de adicionar un conocimiento, pasaría a ser una tesis. Si solamente es el desarrollo del expediente técnico, no, porque es la generación del mismo producto de nuestro ejercicio profesional. Entonces, hay que identificar que el ejercicio profesional lo estamos adquiriendo a lo largo, el conocimiento para el ejercicio profesional lo hemos adquirido a lo largo de nuestro proceso de formación, pero luego, para salir necesitamos la investigación. ¿Y qué es la investigación? La investigación consiste en observar un objeto con ciertas características que son la innovación, la creatividad. Y esta innovación y creatividad tiene que ver con un plus que le damos. Si yo hago un expediente técnico, pero en este expediente técnico le pongo procedimientos que son diferentes, aplico un método distinto, la aplicación de ese método distinto pasa a ser una tesis. El expediente técnico en sí no, pero la aplicación de ese proceso nuevo, novedoso, sí es una tesis. Yo, por ejemplo, estudio, supongamos, las características sísmicas de una edificación. Entonces, el hacer el diseño de un edificio de desniveles bajo criterios sísmicos es aplicar la norma de construcciones, normas de edificaciones. Eso no es una tesis. Pero si yo establezco que voy a suponer un contraste de aplicar ese sistema bajo el criterio de ponerle un plus, digamos, un aislador sísmico, o establecer un comportamiento sísmico para diferentes espectros de sismo, y estoy poniendo un aspecto de conocimiento innovador, que es el proceso de probar, de innovar, de adicionar un plus, algo más. En ese caso se transforma en una tesis. No sé si con esto podré contestar la pregunta. Gracias. Ustedes que hacen informes técnicos, nosotros de pronto trabajamos de otra manera, porque yo soy de ingeniería de sistemas, entonces ustedes de pronto los de civil sí tienen ese formato. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué opina usted de la edición del año 2008 del libro Metodología de Investigación de Hernández y Sampieri? Gracias por su reflexión, le habla el ingeniero César Arbulú. Ya, sí. El libro de Hernández Sampieri a lo largo del tiempo tiene interesantes ediciones, ha ido cada vez transformándose un poquito más. Las antiguas ediciones, me parece que hasta la tercera, cuarta edición, tenía un aspecto mucho más teórico, orientado hacia lo que era ciencias sociales, pero tenía un mérito muy interesante que eh, establecía una secuencialidad de pasos para poder entender este aspecto de metodología de investigación que se orientaba antes mucho hacia la parte filosófica. Entonces, el mérito de Hernández Sampieri es que ha cogido información de varios autores y las ha presentado de una manera que sea para nosotros, en este caso, muy objetiva. Las ediciones posteriores se han vinculado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas definiciones que tenían en las primeras versiones se han transformado desde la misma presentación del libro en cómo está vinculando con objetivos a tener dentro de cada una de las unidades que presentan sus libros, para que sea más accesible desde el punto de vista de un lector que puede ser un estudiante, una persona de información respecto a lo que es metodología de la investigación.
tiene sus méritos bastante importantes, porque su lectura no es tan densa, es una lectura ágil, a diferencia de algunos otros autores que se van mucho a la parte filosófica y nos confunden un poquito en esa zona. En todo caso, las últimas ediciones se orientan, ahí se habla de ingeniería, eso me gustó. En las primeras ediciones no hablaban de ingeniería. Comento una anécdota que tuvimos, bueno, él vino a la ciudad del Cusco, yo soy de la ciudad del Cusco, y nos dio una conferencia, y en parte de la conferencia indicaba que los productos de ingeniería no se orientaban a investigación, y todos quedamos asombrados. ¿Cómo es posible esto si todo ingeniería es investigar? Hasta lo que respiramos implica investigación. Y él dijo, no, fue un pequeño lapsus. Y cuando empezó a comentar, nos dijo, en México, en mi país, hay una casa que están construyendo con botellas de plástico. Dijo, qué interesante, acá nosotros también en la zona de Urubamba hemos hecho lo mismo. Dijo, ¿también? ¿Cómo es eso? ¿Cómo han hecho? Y nosotros teníamos justo en la universidad unas imágenes de casas que habían construido con botellas recicladas de las gaseosas, las habían rellenado con suelo reforzado con cemento, y con eso habían construido la casa. Muy interesante. Entonces él empezó a preguntar, y en versiones posteriores ya aparecieron en sus libros menciones a lo que era la ingeniería. Incluso mencionan también algunas investigaciones que se han hecho en el Perú, nos gustó mucho eso, y también en otros países de Latinoamérica. Y ha cambiado el concepto, ¿no? Es la idea de conocer más, ampliar nuestro mundo. Bueno, sí, muchísimas gracias. Chévere la experiencia. También preguntan qué tipo de datos se recopila cuando hacemos prototipos de tecnología, como un software o un proyecto de electrónica o electricidad, u obra civil, que solucionan un determinado problema. Yo aquí me voy a meter un poquito la cucharada, le voy a dejar la segunda parte a usted, porque como yo soy de sistemas, entonces, generalmente cuando uno está haciendo un desarrollo de software, tú puedes hacer cualquier tipo de desarrollo, tú puedes crear todo lo que se pueda crear computacionalmente, pero a veces cuando hablamos de los datos que se recopilan, realmente no sé si lo estoy malinterpretando, pero en realidad nosotros creamos el software a veces con una opción de recopilar datos. O sea, no siempre es recopilo datos para la construcción del software, o la investigación no me implica recopilar datos para construir el prototipo, sino construir un prototipo que me agilice la recopilación de los datos. Ahorita se están construyendo muchísimas cosas, por ejemplo, para censar el aire, para censar el sonido de un lugar, para mirar la contaminación ambiental o sonora. Y ese tipo de elementos se utilizan, se conectan a internet y te envían datos. O por ejemplo, algo tan simple, los wearables, las cosas, la pulsera que tú tienes, es un dispositivo electrónico que se crea no para que no creas, no, sí necesitas unos datos para poder hacer el diseño, y necesitas unos datos también para mirar a la gente que le gusta más, necesitas hacer un análisis de mercado, pero también necesitas esos dispositivos precisamente para que arrojen información. Entonces, sí, la pregunta, si le estoy mostrando como los dos lados a Rodrigo Durán, estoy mostrando como los dos lados. A veces necesitas una información, por ejemplo, los clientes, para construir los prototipos, y necesitas también construir un prototipo para poder agilizar el proceso de recopilación de datos. Entonces, cuando me preguntas por los datos, pues depende. Si tú quieres datos, por ejemplo, saber la gente que quiere, entonces haces una encuesta. Si tú necesitas saber, por ejemplo, el precio a lo que te lo comprarían, también tienes, pues, irte a una encuesta, puedes utilizar otro tipo de instrumento, pero ya depende mucho de lo que vas a hacer y de lo que tú quieras colocarle al dispositivo que construyas. También preguntan por obras civiles, entonces ahí sí le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, es muy equivalente a lo que usted ha indicado. En el caso, por ejemplo, de hacer obras civiles, cómo podemos ver la generación de la aplicación, de la investigación básica aplicada y lo que es el producto. Yo tengo, por ejemplo, supongamos, tengo una calle, una vía, en la cual van a circular camiones, y estos camiones van a estar soportados por una plataforma de rodadura. Entonces, si yo estudio las características de cuál es la influencia o cómo se comportan estos vehículos respecto a la respuesta que debe tener esa carpeta de rodadura, estoy generando una investigación básica. Pero si yo oriento estrictamente, digamos, a la circulación de vehículos, ya estoy orientando a una aplicación mucho más práctica. Ya estoy orientando a un tipo por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el comportamiento de un camión en una superficie de concreto rígido o en una superficie de concreto asfáltico, entonces yo estoy orientando a una aplicación, ya tengo investigación aplicada. Y si yo genero
si yo genero, por ejemplo, de frente un asfalto modificado para resistir esa carga, estoy generando un producto. Pero este proceso puede ser recursivo, porque para fabricar ese producto, que es el asfalto modificado, yo tengo que generar un conocimiento sobre qué es esto, este aspecto de modificación de un material. Entonces estoy regresando a lo que es la investigación aplicada. A veces es un poco complicado definir estos límites. Yo aquí, pues, tratando como de unir un poco lo suyo con lo de nosotros, yo lo veo también como que ustedes para empezar a hacer una obra también lo que necesitan son como unos requerimientos, porque no es lo mismo que les pidan hacer, por ejemplo, un puente que una loma, un puente para que los niños pasen, por ejemplo, a estudiar, que dos montañas. Entonces ustedes cuando piensan en el puente, si van a pasar solamente niños, pues los niños o personas, el tráfico es muy diferente, pero si le dicen, no, mire, es que necesitamos sacar, por ejemplo, de la montaña necesitamos sacar carbón en camiones, entonces necesitamos que el camión pase hasta la montaña y se devuelva usando el mismo puente, pues ya no puede, el mismo puente no les va a servir para los mismos dos requerimientos. Entonces siempre que necesitamos, lo que decía el profesor inicialmente, siempre necesitamos datos iniciales, necesitamos conocer el contexto del problema para saber exactamente qué solución desde el punto de ingeniería tenemos que aplicar. Seguramente que si se van a pasar todos los niños, hasta una cuerda les sirve. No, mentira, mentira, mentira. Estas son locuras mías. Pero si van a pasar solamente niños, pues se van a utilizar unos elementos, de pronto no se necesita tanto peso, entonces no se van a utilizar los mismos requerimientos que si van a, además que podría ser como más invasivo, además que podría ser más invasivo con la montaña. Si se gastan muchos materiales, hay que pensar de pronto si quiere que sea sostenible, si quiere que sea biodegradable, hay que pensar como en algunos aspectos del puente que cumpla la funcionalidad, pero que también sea, por ejemplo, amigable con el medio ambiente. Entonces siempre hay que tener datos iniciales y conocer exactamente lo que se quiere. ¿Hay otra pregunta? Que acabo de comentar, me permite responder a la anterior pregunta que hicieron. Si un expediente se puede hacer como tesis. Si yo hago mi expediente de puente, sería el ejercicio profesional. Pero si le pongo el aspecto de sostenibilidad, ya lo pasé a una investigación. Cuando le pongo ese plus. Cuando le colocan plus. O sea, como que lo básico es el documento, pero ya cuando le coloco algo adicional, ya. Ok. Sí. Pregunta Gabriel Santos Lauya, ¿cómo se delimita el alcance de una investigación? Muy bien. Complicado. No mucho. En metodología de la investigación se conoce el término de alcance o nivel de la investigación, que es la profundidad de la investigación. Entonces acá hay que remitirse también a lo que dicen varios autores. Por ejemplo, hay que discrepar. Hay algunos autores, como por ejemplo Kerlinger Lee, que definen que los niveles de la investigación son tres. Tienen un nivel exploratorio, un nivel descriptivo y un nivel experimental. De acuerdo al nivel exploratorio, uno lo que hace es tratar de entender el objeto que no es muy conocido. En el nivel descriptivo, uno puede tener el descriptivo puro y el correlacional, en el cual uno identifica las características propias de un elemento o también las vinculaciones de esas propiedades. Y en el nivel experimental, uno determina los cambios que se producen en este objeto de estudio a partir de una intencionalidad respecto a la causa por la cual se produce un fenómeno. En el caso del libro, por ejemplo, de Hernández Sampiri, que se han mencionado, Hernández Sampiri nunca ha escrito solo, sino ha escrito con otros autores, y uno de ellos es Fernández Collado. En una de las ediciones de Hernández Sampiri menciona que los niveles de la investigación que él clasifica en 4, lo sacó de de estudios que hizo Fernández Collado, coautor de ese libro, y indica que son 4. Él indica que es el nivel exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. En el nivel correlacional, él determina que es cuando se quiere identificar las características de un conocimiento que no es muy seguido, que es un conocimiento que uno brinda a partir de la búsqueda de información. En el nivel descriptivo, uno determina las características de un objeto de estudio de la manera más precisa, y una cosa que no se confunde es que a partir de eso se infieren. El nivel descriptivo no es narrar. El nivel descriptivo consiste en identificar, cuantificar, y a partir de la cuantificación uno infiere consecuencias. Es un nivel muy poderoso el descriptivo. El otro nivel que es el correlacional, en el cual uno identifica dos o más propiedades y ve cómo se vinculan estas entre sí. A manera de ejemplo, yo tengo, por ejemplo, la lluvia,
tengo el viento, tengo el calor, y quiero saber si hay un tipo de vinculación entre esos tres elementos. Entonces, ese es un nivel correlacional. El nivel explicativo tiene que ver con la causa y el efecto. Si yo tengo una lluvia y asumo que la lluvia se produce por una baja de presión, entonces estoy estableciendo que la baja de presión, el cambio de presión, me determina la presencia de esa lluvia. Esa es una causalidad, ese es un nivel explicativo. Hay otros autores que determinan 6 niveles, en los cuales trabajan el nivel explicativo, perdón, el nivel exploratorio, descriptivo, correlacional explicativo, el propositivo y el aplicativo. Entonces ya establecen otro tipo de categorías. Por eso los niveles depende de qué autor uno esté usando para respaldar su investigación. En todo caso, hay que conceptualizar qué es lo que pretendemos nosotros en nuestra investigación: conocer el objeto, vincular propiedades o determinar el por qué se produce. Y eso nos determina el nivel de la investigación. Gracias. De todas maneras, ahí también como aportando un poquito, tengan en cuenta que a veces uno cuando construye, por ejemplo, la investigación, a veces uno quiere abarcar muchas cosas, la quiere hacer muy grande. Entonces, una sugerencia a veces es también dependiendo del alcance. De pronto, si es un trabajo de doctorado, por ejemplo, uno puede tener 3 o 4 preguntas de investigación, es lo normal. Pero, por ejemplo, cuando uno está haciendo un artículo o un trabajo, ya una publicación, lo ideal es que se responda una única pregunta de investigación. O un trabajo de pregrado, también una única, y una maestría pueden ser 2. Entonces hay que mirar también el alcance, porque también miramos el tiempo, ¿no? Generalmente las maestrías se demoran un poquito más en la construcción del proyecto, y la persona también tiene habilidades ya de ingeniero que le permiten construirlo a una velocidad más rápida. Y el doctorante pues generalmente se queda 4 años o 3, 4 o 5 años, dependiendo de dónde lo haga, en el proceso de investigación. Entonces también hay que mirar cuántas preguntas de investigación y mirar el alcance. Por ahí también a mí particularmente me gusta mucho, bueno, ahorita que salga la pregunta se las digo, va a seguir leyendo las preguntas. Le mandan muchas felicitaciones, excelente presentación, le manda Jaime, le manda Walter, y Peter Behar dice felicitaciones, una excelente ponencia. Mi primera pregunta es, ¿de qué manera puedo darme cuenta que el verbo que estoy utilizando en los objetivos no me lleva a la meta, sino a una acción? Se cortó un montón, ¿me podría repetir? Se cortó el sonido. La pregunta, ¿de qué manera puedo darme cuenta que el verbo que estoy utilizando en los objetivos no me lleva a la meta, sino a la acción? Ya, sí, gracias por la pregunta. Un objetivo apunta a metas, no a acciones. Si yo utilizo este verbo en infinitivo, tengo que orientar a una secuencialidad de cosas. En todo caso, podría ser secuencia de acciones, pero no una acción. Por ejemplo, un ejemplito les voy a dar en el caso de ingeniería civil, que es lo que más manejo. Quisiera fabricar un concreto. Un concreto es un material que se fabrica a partir de elementos pétreos con un ligante y un reaccionante. Piedra más agua más cemento forma el concreto. Y nosotros le damos una formita mediante algún dispositivo, algún encofrado para que adquiera esa forma. Yo cuando tengo ese elemento que se llama el concreto, lo que podemos hacer, identificamos el concreto como un material, pero en el caso de que nosotros queramos identificar un producto de este concreto, por ejemplo, a la utilidad misma del concreto, nosotros ya tenemos acá, en primer lugar, necesitamos un conocimiento y luego un producto. Para fabricar el concreto, yo puedo utilizar un verbo como, por ejemplo, evaluar, diseñar, implica todo un procedimiento. En cambio, para una acción, yo puedo hacer, por ejemplo, utilizar un verbo que sea cuantificar. Entonces, contar. El mismo verbo contar implica una acción. Aquellos verbos que identifiquen un solo componente que se haga de manera directa, dan acción y escapan de lo que es un objetivo. De preferencia, los verbos en infinitivo hay que orientarlos a lo que son procesos. Bueno, yo les hago
aquí hay unos que son ingenieros de sistemas y electrónicos, entonces me voy un poquito como para ese lado por si les queda la duda. Yo utilizo una técnica también que me gusta mucho, que es utilizar algo que ya existe. Hay una forma de identificar los verbos fácil y de saber si el verbo que seleccionamos está bien o el objetivo que creamos está bien. Se llama la técnica SMART, como de inteligente. Y son las iniciales de específico, o sea, un objetivo debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, o sea, no puede ser algo que no lo pueda alcanzar, porque tiene que haber algo que yo lo pueda hacer. Tiene que ser realista o realístico y tiene que alcanzarse a desarrollar en el tiempo que tengo. Esas son 5 características y se identifican por las iniciales en inglés de SMART, para que lo busquen en inglés. Esa es una buena táctica que siempre le digo a los estudiantes. En cuanto a los verbos, hay algo que se llama la taxonomía de Bloom. No sé si la han escuchado. La taxonomía de Bloom para los verbos, eso ayuda mucho. También les recomiendo que lo busquen. Y en particular le digo mucho a mis estudiantes, por ejemplo, a veces los estudiantes colocan verbos como, mi objetivo es analizar la literatura. Yo le digo, listo, usted la analiza, pero la análisis le puede quedar a usted en la cabeza porque usted no me está diciendo cómo me va a presentar. O sea, cada objetivo debería devolverme un producto. Y si yo dejo que un estudiante escriba analizar la literatura, pues él me puede decir, sí, yo lo analicé, yo lo hice, entonces yo no voy a poder decirle, no, usted no lo analizó. Entonces, preferiblemente, en vez de utilizar ese tipo de verbos donde no es claro cuál es el producto que resulta, entonces es mejor, ese tipo de verbos yo sugiero no usarlo. Entonces, por ejemplo, en vez de decir analizar, yo les digo, ¿por qué no coloca caracterizar? Entonces, yo sé que usted me va a devolver una caracterización. O ¿por qué no me dice, voy a comparar la literatura? Yo sé que me tiene que devolver una comparación, donde yo sepa que hay un producto de cada uno de los verbos. O sea, que el verbo me va a devolver un documento, que me va a devolver una tabla, que me va a devolver una gráfica. Igual, por ejemplo, modelar. Entonces, si la persona me dice que va a modelar, yo lo que espero es un modelo. Entonces, esa es una recomendación. Y para los de sistemas y de sistemas particularmente, a veces nosotros nos enredamos con los verbos, y a veces lo que hacemos es irnos como digo yo, irnos a la fija. Y decimos, no, voy a hacer análisis, diseño, implementación y pruebas. Entonces, por ejemplo, el de analizar, ahí no lo podríamos usar por lo que les dije previamente, pero ahí sí se puede decir, por ejemplo, de especificación de requerimientos. Yo sé que sale un documento de requerimientos. En diseño sale un diseño, que es un diagrama. En implementación, pues hay un código, un software, un prototipo. Y en pruebas, pues tiene que salir un documento de pruebas. Entonces, a veces es simplemente, y las otras ingenierías generalmente utilizan las metodologías, por ejemplo, CDIO, que es concebir, desarrollar, implementar y operar, o verificar, esa otra que se llama planificar, hacer, verificar y actuar, que es la metodología también propia. Pero yo creo que también tienen que mirar, o sea, es como determinar cuáles son las actividades más importantes. Bueno, sigamos porque ¿Qué opinión tiene acerca de los estudios de caso? ¿No podría ser similar a un expediente técnico? Es la siguiente pregunta de Evelyn Castro. Sí, muchas gracias. Una cosa muy interesante son los estudios de caso y son muy, muy eficientes para presentar investigación. Una importancia de los estudios de caso es la particularización que hacen. Un estudio de casos particulariza un conocimiento a una situación especial y el solucionar esa situación especial involucra este concepto, lo que es la investigación. En los estudios de caso, si bien es cierto, también se pueden vincular con un expediente técnico, pero la forma de desarrollar un expediente técnico es diferente a la forma de presentar una investigación. Un estudio de caso puede ser para ambas situaciones. En el caso de una investigación, reitero, hay que ponerle este plus de lo que es la innovación, de lo que es generar un nuevo conocimiento a partir de tentar algo que no se hace cotidianamente. Pero los estudios de caso son bastante buenos para utilizar en investigación. Ok, siguiente. Para un tema de investigación aplicada a Smart Foods o la cadena de productos saludables, ¿es necesario tener un software publicado o puede contener solamente el estado de prototipo o diseño de interfaces dinámicos? Esa pregunta sí escapa al conocimiento que tengo. Yo diría que si lo que quieres crear es una aplicación para vender, o sea, si quieres hacerlo a través de una aplicación, debes tener la aplicación construida y los clientes deben poder bajarla para poder consumir el producto. O sea, porque estás centrando la creación, la venta del producto en ese mercado. Si no, te tienes que limitar al menudeo, como a venderle a los que están cerca. Si lo que quieres es utilizar la plataforma debe estar construida, verificada. De hecho, la plataforma debería haber pasado ya los 9 niveles de
niveles de, se me olvida el TRL, los niveles de madurez de la tecnología. Al menos 7, 8 niveles buscan niveles de madurez de la tecnología o TRL, Technology Readiness Levels. Eso lo debería pasar, al menos 7 de esos niveles para poder salir al mercado. Luego espero que algún momento tengamos la posibilidad de explicar esta parte porque también es interesante, pero por ahorita terminemos las preguntas del profesor. Excelente exposición, dice María del Mar, gracias por su aporte, dice Claudia. Generalmente cuando desarrollamos tecnología, cualquier tipo de solución con un proyecto o en horas o en otras ramas se hace una propuesta, se manifiesta directamente con verbos de acción. ¿Qué instrumentos de recopilación de datos son apropiados para investigación de este tipo? ¿Sí me entendió la pregunta? Sí. Sí. ¿Qué instrumentos de recopilación de datos son apropiados para investigaciones de este tipo? Sí, en realidad cuando en cualquier investigación, cuando uno directamente observa ese fenómeno de estudio, ya sea un proceso, un procedimiento, un material o cualquier cosa, cuando el investigador directamente está observando, está utilizando la técnica de la observación. Y dentro de esa técnica, el instrumento que se utiliza es una ficha de observación, una forma de registrar. Esta ficha puede ser un papel, puede ser física, puede ser virtual, podemos trabajar con diferentes elementos, pero en realidad es aquel instrumento en el cual nosotros hemos ordenado la información que requerimos recopilar y la registramos. Es una ficha de observación. ¿Y por qué instrumentos de ingeniería como ingeniería de requisitos, diseño de AutoCAD para arquitectos o expedientes de obra no son considerados científicos? ¿Es por lo que no hay validación de hipótesis mediante estadísticas? Una cosa importante, una característica importante de la investigación científica es que sea verificable, y dentro de lo que es investigación y desarrollo hay una característica que es transferible y reproducible. Esta característica última de transferible y reproducible es la que limita a lo que es estos elementos para el ejercicio de nuestra profesión. Un software que utilizamos, el CAD u otro para efectos de dibujo o para efectos de cálculo, en algunos casos no tienen esta característica de ser transferible porque por la naturaleza de este elemento que se ha hecho es propio de la empresa. Entonces, por ahí que escapa a lo que es este concepto de investigación y desarrollo. Y en el caso de lo que es metodología de investigación genérica, se transforma en una herramienta más que en un conocimiento. Por ahí que no se considera dentro de este ámbito de lo que es investigación. El proceso de generar ese software sí es investigación, pero el producto en sí ya no es la investigación. Bueno, ahí terminamos las preguntas, profesor. Si alguno tiene alguna otra pregunta, pues este es el momento. Pues queremos agradecerle por aceptar nuestra invitación, por seguirnos en la locura de pretender nosotros formar a estos chicos y formarnos todos y aprender en conjunto. Pues usted no nos ha acompañado, no sé si ha estado por ahí, Sebas, no sé si ha estado por ahí, pero no, este niño no me deja. Te doy la palabra, Juan, lo voy a ir a retener un momento. No hay problema. Doctor, más que agradecidos, ha sido una excelente presentación, bastante dinámica y entendible. Buenísimos comentarios, ahí todos han comentado, igual lo siguen haciendo, ahí sus apreciaciones. Entonces, ha sido un gran espacio. Este espacio tiene bastantes temas. En cuanto a esta etapa, ya estamos en la parte de la estructura también del paper. Y por ahí han levantado la mano Jenny. Hola Jenny, de repente nos quiere brindar una apreciación. Listo. Doctor, pues como lo veo que conoce mucho lo del manejo de la investigación, ¿qué sugerencias nos da a los estudiantes de Derecho, a las personas que manejan Derecho en la aplicabilidad del campo investigativo, puesto que nuestro conocimiento se basa como en textos y, bueno, todo lo que tiene que ver con el área de Derecho? Entonces, no sé qué nos puede usted ilustrar acerca de esa área. Gracias.
Muchas gracias por su pregunta. Increíblemente, de lo que es el campo de investigación, si bien es cierto, se asocia bastante bien a la ingeniería, pero el campo de derecho es uno de los campos también bastante amplios para lo que es investigación. En el caso de lo que es el derecho, eh, su objeto de estudio tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con información y tiene que ver con resultados. Entonces, cuando uno puede estudiar, por ejemplo, procedimientos, está haciendo una investigación básica. Cuando uno está haciendo resultados, tiene que ver con el producto que se genera. Y cuando uno está viendo esta parte de coger esa información que está escrita, que está plasmada en algún medio, y luego aplicarla para una finalidad, está haciendo investigación aplicada. El cómo lo hace, ese es el plus del conocimiento. Entonces, en realidad, el proceso en sí, el cómo está haciendo, si usted tiene, por ejemplo, hay un conflicto en el campo del derecho, hay un caso particular y usted está viendo qué información requiere, cómo soluciona este procedimiento y pone alguna cosa innovadora o algún contraste, ver una situación que normalmente no se da con otra, está generando investigación. Esta investigación lo está generando a nivel documentario y está poniendo el plus de su parte en poner ese conocimiento. El campo de derecho es muy interesante. Una sugerencia es trabajar con esto de procedimientos, productos y la utilidad que nosotros queramos para identificar esta investigación. Perfecto. Entonces, ahí ya la respuesta, Jenny. Por lo tanto, pasamos ya a la parte de la foto. De repente, si hay algún comentario que lo deseen hacer ya de forma hablada, nada más levantan la mano o activan su audio. Mil gracias por ahí que comentan. Bueno, no, pues le iba iba a contextualizarlos un poquito, soy como acelerada. La idea para el profesor Víctor, que de pronto le estaba diciendo ahorita que el profesor Víctor de pronto no ha participado de todas las charlas y lo invitamos a que participe y a que siga participando y a que invite a sus estudiantes a participar. La idea era como crear un evento, una actividad donde los estudiantes y los profesores pudieran intercambiar conocimientos en términos de investigación, teniendo en cuenta que nosotros los latinoamericanos estamos supremamente rezagados, lo hemos visto con gráfica, lo hemos visto de muchas maneras. Estamos, nomás veamos nuestro aporte del Producto Interno Bruto de investigación, estamos supremamente rezagados en términos de investigación y no podemos seguir no podemos seguir separados porque digamos que no estamos avanzando en la medida que necesitamos avanzar. La idea es que empecemos como a crear estos lazos, estos vínculos, empecemos a establecer conexiones y podamos crecer todos juntos, podamos producir todos juntos. Hoy surgieron muchas cosas, hoy ha sido un día loco, pero hay un profesor aquí en algunos puntos que él dijo, empiezo yo a notar que va a ser como necesario de pronto y que le tenemos que sacar un espaciecito, así sea un evento otro día, así sea un domingo, no mentira, y son las patentes, porque una de las cosas en las que nosotros, bueno, de pronto el día que trabajemos en derechos de autor, podemos hacer un poquito de énfasis a eso, porque sí es necesario pensar no solamente el publicar, la publicación no es la única forma de mostrar el resultado de nuestra investigación. También hay otras formas. Aunque hemos estado enfatizando mucho en las publicaciones, también las necesitamos, pero también hay otros mecanismos. Bueno, ahorita los invito, no me extiendo mucho porque ya todo el mundo también está cansado y tenemos que hacer otras cosas. Los invito a todos a que prendan sus cámaras para tomar nuestra foto del día con el autor. No les abran, no les abran. Perfecto, entonces es muy importante este aspecto del conocimiento, es extremadamente grande, es amplio, y no hay que complicarse con mucha teoría, la idea es ejecutarla, la idea es aplicar, en la medida que nosotros avancemos en aplicar, cuando hagamos cosas es cuando vamos a aprender. Si nosotros solamente nos remitimos a teoría es difícil, ejecutando las cosas es donde aprendemos. Hay que arriesgarse a investigar. Gracias, muchas gracias por la invitación. Lo que pasa